perdónenme la redundancia, que hoy íbamos a tener, Lucía, Ramiro, un panel con 3 invitados que saben de economía, pero vamos a hablar de otras cosas hoy día, no solo de economía. Está con nosotros y a los tiempos José Javier Oriana, gusto de saludarlo, buenos días. Igualmente, abogado. Ya habíamos saludado con Fidel y pues nuestro querido amigo Fausto Ortiz, hombre querido, hombre de la casa, sí, a mes de AMLO, ganó el domingo, le puso Omar Salvatierra, no fuimos nosotros, y también recientemente mentado por algunas autoridades, no digo nada más. Un hombre que sabe de economía y un amigo muy querido. Y emelexista. Vamos a arrancar con este programa. ¿Ya? Y le voy a preguntar, ya estaba Fidel aquí, una pregunta cada uno y vamos haciendo el diálogo, igual que lo hicimos ayer cuando fue con las 3 personas que estuvimos cuando estuvimos en plataforma. Ayer lo tuvimos a Ramiro García, a Gustavo Larrea y a Mario Velázquez, luego tuvimos a María Paula Romo y a César Montúfar, así que estamos acostumbrados a lo mismo. Fausto Ortiz, arrancamos con usted. ¿Incide en la economía la seguridad jurídica? Buenos días. Sí, buenos días, gracias por la invitación, saludos cordiales a la mesa, el cumpleañero primero también acá, un fuerte abrazo. Gracias, Fausto, gracias. Sí, la respuesta a la pregunta es claramente que sí, o sea, la parte de la seguridad jurídica incide en la medida que la gente tiene temor en las reglas que no pueden estar claras, y entre las dos opciones que tenga, un país con inseguridad jurídica o el vecino que tenga algo de estabilidad, entonces me voy por el de estabilidad. Y hay ciertas áreas que tienen menos susto, por ejemplo la petrolera, la minera, eso puede soportar inversión con más tranquilidad, y a otras áreas más sensibles, quizás empresariales, normales, esa puede estar pensando en otro tipo de destino diferente, ¿no? Me dijeron por los años 80 y 90, habían, les recuerdo, muchas empresas aquí, por ejemplo, entre ellas Union Carbide, Everready y muchas más, Johnson y tal, y tenían aquí fábricas con empleados y todas comenzaron a irse a Colombia. Y yo les dije, pero ¿cómo? Pero si en Colombia hay guerrilla, hay AUC, hay harta delincuencia. Acuérdense que eran los 80, todavía esto era una isla de paz. Pero me dijeron algo entonces, hay seguridad jurídica, Fausto, hay Estado de Derecho. Sí, mira, el ministro Julio José Prado decía hace unos cuantos meses que se ha reunido con un grupo de abogados para tratar de decir qué cosa es esta inseguridad jurídica, digamos, ¿no? Yo imagino que hasta ahora están tratando de descifrar los abogados cuál es el concepto de seguridad jurídica o inseguridad jurídica. Pero acá el tema es las reglas de juego, ¿no? Que las están cambiando constantemente en la parte tributaria, en la parte societaria, los procesos complicados, los reglamentos que van haciendo las cosas más difíciles, en vez de facilitarte el tema de comercio, te lo complican, restricciones, y eso causa molestia. Y entonces la gente dice, para estar acá en este país, vámonos a otro lado. Ese un poco es el gran temor, ¿no? Mira el caso peruano. Tienes el caso peruano similar a nosotros hace una década y un poco más. Tuvieron una serie de presidentes, ¿no? Por lo menos contemos ahí 4 o 5 presidentes en un poco tiempo después de Pedro Pablo Kuczynski. Y de ahí tenemos que la gente sigue invirtiendo, es decir, allá sigue percibiéndose que la cosa está más tranquila. Quizás ahora con Castillo la gente esté un poco temerosa, pero hay que checar si Castillo permanece, quién dura más, ¿no? Si las inversiones o el mismo presidente Castillo. Lucía Jaramillo, por favor. Claro que sí, son las 9 de la mañana con 9 minutos. Fidel, un gusto poder tenerte aquí en este panel. Y mi pregunta va para ti. El presidente hoy ha ratificado que él va a gobernar sin la Asamblea Nacional. Hemos hablado con algunas constitucionalistas, unos han dicho que esto es imposible, que la única solución que tiene el presidente es ir a la muerte cruzada. Otros, en cambio, dicen que no le favorece al presidente de la República la muerte cruzada porque en estos momentos no tiene una popularidad adecuada que lo ayudaría pues a reelegirse como presidente. Ahora, respecto a lo primero que dijo, la Asamblea hoy en día es importante para aprobar leyes en temas económicos. Ahora dice el presidente que no va a gobernar sin la Asamblea Nacional. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas tú? Bueno, a ver, lo primero que es un hecho que hay una ruptura entre los poderes del Estado. Eso está clarísimo, cada uno está por su andarivel. Y dentro de la Asamblea vemos que cada línea política anda también por un distinto camino. No nos encontramos. Entonces, este es el país del desencuentro.
para hablar definitivamente. para hablar con propiedad. Ante esa situación y el presidente ver que ninguna de las leyes que proponga en el escenario que tenemos hoy en día le va a pasar en la Asamblea, ¿qué es lo que, y yo creo que debería pensarse, qué es lo primero que tiene que hacer él? Que de las legislaciones existentes, en cuáles yo puedo influir sin tener que ir a la Asamblea, o cuáles puedo utilizar para de una u otra manera resolver el principal problema desde el punto de vista económico. Y es, ¿cómo yo genero inversión en el país? ¿Cómo logro, digamos, la zona franca? En la legislación existente sobre la sede, que la tenemos, ¿qué se necesita? ¿Un reglamento? Eso no tiene que ir a la Asamblea. A través del reglamento, ¿qué puedo lograr para que se activen este tipo de operaciones que pudiéramos tener en esa zona franca, por ejemplo? Eso es uno. Dos, de la reserva internacional que tengo, ¿dónde yo puedo colocar parte de esa reserva como inversión pública para reactivar el aparato productivo? Y ahí tendría que entrar a analizarse dónde está la factibilidad de eso. O, por ejemplo, a mí se me ocurre, y esto el otro día lo comentaba, que ¿qué tenemos ahora? La guerra de Rusia a Ucrania, o la invasión, para hablar con propiedad, rusa a Ucrania, ha traído que el país pierda o pueda perder 1.000 y pico de millones de dólares por no exportar hacia allá. Y tenemos un serio problema con 2 o 3 sectores específicos. A esos 2 o 3 sectores específicos no le des, no le compres el banano, no le compres las flores, no le compres el camarón, lo que sea, a esos sectores. Pero sí tienes en la reserva unos recursos que pudieras darle a créditos blandos, estoy hablando de créditos, no darle subsidios, no darle bonos, no darle papel. Créditos blandos a 15 o 20 o 30 años para que ellos puedan hacer frente a esta situación y poder mover su producción o su comercialización hacia otros mercados, porque eso lleva tiempo también tratar de hacer eso, darle ese espacio, darle ese respiro por esta vía. Entonces, busca también mecanismos que te permitan, en esta situación, resolver ese problema, porque si no lo haces así, vas a poner más desempleo, más pobreza, y todos los planes que tú pensabas, hasta el plan de enfrentamiento a la desnutrición infantil, no lo vas a lograr, porque si la familia no tiene plata, los niños van a ser más desnutridos. Es un tema de plata. Así es. 9:13 Ramiro Cepeda con más preguntas. Solo agrego algo a lo tuyo, Fidel. Pero más importante hubiera sido cortar la cadena de no pagos. Entiéndase, toda la gente que hizo exportación, cuya fruta llegó y no fue pagada porque bloquearon el sistema financiero ruso. La mercadería que estuvo en camino desde Ecuador hasta Rusia, que no pudo llegar y que tuvo o que botarse al mar o mal venderse, y más la plantación que quedó lista sin poderse cortar, no era una cantidad muy grande. 85, 100 millones, por ahí. 100 millones. ¿Por qué no hacer la posibilidad? Porque y todo está amparado con papeles de exportación, ¿ya? Con documentos de exportación. Esos que se puedan descontar a un crédito blando y cortas la cadena de no pagos porque el exportador no le pagó al productor, el productor no paga al que le vende los insumos. Era muy difícil pensar algo así. Puedes hacer un crédito tributario, por ejemplo. Lo que era el SER en Colombia o el certificado de abono tributario. Puedes buscar ese tipo de mecanismos como parte de la solución. Y no era decir que estaban llorando, ¿no? Que le quería que le compren la fruta. José Javier Orellana, en este diálogo esta mañana con José Javier Orellana, Fidel Márquez y Fausto Ortiz, aquí en el diálogo por I-99. Leo constantemente, bueno, conversamos con los tres, hablamos realmente, todos los que estamos aquí, estamos poniéndonos al día actualmente. A la gente, uno de los problemas, se lo dije al presidente hace unas 5 semanas que nos topamos, le dije, presidente, una de las cosas que la gente percibe, así como esto terrible que ha pasado ayer, que si no es, la gente lo percibe y tienes que ver cómo haces para que la gente se le vaya de su imaginario colectivo, es que hay poca plata en el mercado, la gente tiene poca plata, sobre todo en esta parte del mundo, en la ciudad, donde el comercio es todo, y donde no vives de la burocracia ni de las relaciones con la burocracia, sino del comercio. Entonces, uno.
¿Está demasiado orientado el gobierno, te lo decía el otro día José Javier, al fiscalismo, a mantener el déficit cerrado macroeconómicamente, y no está ayudando a la gente que debe de ayudar, que es con la que se ganan elecciones? A ver, yo lo defino muy fácilmente, ¿no? La macro, o sea, el sector fiscal está muy bien. No puedes negar que el déficit va a ser cercano a cero. Pero la micro, que es lo de los emprendedores, de las pymes, de las familias, esa es la que está complicada. Y está complicada por una multitud de factores. Por ejemplo, Fausto hace poco subió unas láminas en que claramente se indicaba que no se han pagado atrasos, habiendo capital, porque en teoría han entrado 28% más por conceptos de tributarios arancelarios, tienes los ingresos petroleros, no ha habido esos pagos hacia atrasos. Por el otro lado, si bien ha habido un incremento en los créditos, por ejemplo, tú ves las ventas de vehículos del tercer mes de marzo de este año están bastante más altas, también hay que tomar en consideración que para muchos hogares el impuesto a la renta, la nueva tributación, ha sido una sorpresa. Nosotros no tenemos una cultura tributaria como en Estados Unidos, que toda la gente está siempre pensando de a cuánto me va a tocar el próximo año el impuesto a la renta, etcétera. Aquí la gente, cuando le cayó la reducción en el cheque de enero, oh my God, ¿qué pasó? Y lo notas hablando con un gerente de tarjeta de crédito de las grandes aquí para el país, me decía, nosotros notamos especialmente familias que ganan más de $3,000, $4,000, que de pronto pagaron el mínimo. Gente que estaba acostumbrada a pagar más allá del mínimo, se cayeron al mínimo. Y eso es una muestra notoria, ¿no? de que las familias lo están sintiendo. Alguien me va a decir, sí, pero se llenó el Estadio Monumental para Argentina, el concepto de todos estos cantantes de izquierda y derecha, buenos o malos, allá los gustos, uno ya es viejo, acá ya es joven. Pueden decidir distintas cosas, pero sobre los gustos musicales, ¿no? Pero son un porcentaje de la población. Que 60,000 personas tengan para pagar una entrada al Estadio Monumental a ver Argentina-Ecuador, no te indica que la economía está bien. Ni todos estos cantantes que vienen, pero también una demanda reprimida. Hemos estado 2 años guardados. Esa es en corto básicamente lo que pienso. Seguimos aquí en I99 con este panel interesante, hablando de temas económicos y políticos. Ahora Lucía Jaramillo pregunta. Sí, Fausto, Ecuador destina más recursos para el subsidio de combustibles. Ya se dio a conocer que para este 12 de abril va a subir la gasolina, y si la cotización del crudo se mantiene alta, se puede proyectar ingresos adicionales para el fisco, pero también se incrementarán los subsidios, que pueden llegar a 3.000 millones hasta finalizar este 2022. Y es importante destacar esto y dar cifras que lo detallan algunos medios de comunicación. Se dice que en el Ecuador el precio de la super fue liberado en el 2018 y se fija cada mes, de acuerdo con las condiciones del mercado, mientras que los del Extra, Ecopaís y Diésel están congelados desde octubre pasado. ¿Qué va a pasar con esta situación? Sí, quizás primero ponerle números adicionales a lo que usted plantea. ¿Cuántos galones de gasolina super se consumen al año? Unos 110 millones de galones. ¿Cuántos se consumían antes de que se empiece a subir los precios? 190. Es decir, de alguna forma la gente migró de la super a la extra, ¿verdad? Porque se empezaron a subir los precios, entonces migró y ahora se consumen 110 millones de galones. ¿Cuánto es el consumo de la extra? Más o menos unos 1.200 millones de galones. Entonces, para tener la proporción, es 10 veces a 1 el consumo de la extra con la super, ¿ya? Por lo tanto, el impacto hoy día de los precios de petróleo sobre el consumo de las gasolinas, de alguna forma la población está protegida porque ellos están todavía con un precio subsidiado en la gasolina extra. En el diésel, el consumo histórico ha sido 1.300 millones de galones y ha permanecido igualito en los últimos 10 años. O sea, al diésel no le ha interesado si el precio que estaba en 1.08 se fue al 1.90. El diésel sigue consumiendo lo mismo. Bueno, alguna parte de ese diésel seguramente pasará por contrabando por otro lado, ¿no? Perú, Colombia. Entonces, y el gas también sufre un subsidio, es decir, el gas por ahí que tendrá un subsidio de unos 800 millones de dólares, en el diésel el subsidio estará por unos 1.200 millones de dólares, y la extra tendrá por ahí también otros 1.000 millones, y ahí estamos hablando de los 3.000 millones que usted plantea para este año.
hay una mejora en ingresos petroleros, pero también hay un incremento en la importación de derivados. Pero el neto siempre le deja plata al fisco. En el neto siempre te queda un saldo a favor, porque tú exportas 130 millones de barriles de crudo al año e importas unos 50 millones, es decir, tienes ahí 80 millones a favor. Cada dólar que sube el precio del crudo te deja 80 millones de dólares netos de dólares por el tema de la balanza comercial. El ministro de Finanzas, Simón Cueva, decía hace unas 2 o 3 semanas que al fisco le quedan 50 millones de dólares por cada barril que sube, ¿verdad? Es decir, porque hay de esos 80 hay unos 30 que se tienen que destinar a pagar deudas, a tratar de incrementar producción, pero sí te queda una plata. Entonces, si estamos hablando de que el precio del petróleo presupuestado para el año 2022 era 60 dólares, y pensemos que en promedio vamos a quedarnos en 85 dólares, para hacerla fácil, 25 dólares más, ¿verdad? Por 50 estamos hablando de 1.200 millones de dólares adicionales. ¿Cuánto ya le ha aportado al primer trimestre del año, de enero a marzo? Ya le han dejado 500 millones de dólares adicionales de petróleo. ¿Y qué ha hecho el gobierno? ¿Lo ha pagado atraso? La respuesta es no. Todavía tienes atraso por 300 millones en lo que se llaman las transferencias corrientes. Tienes atraso por casi 500 millones en lo que es la obra pública. Entonces, si el gobierno que tiene más plata pudiera pagar y estar al día, como está al día cuando paga deuda externa y capital e intereses, entonces quizás hubiera más plata en la economía y pudiera dinamizarse. Ramiro Cepeda con más preguntas. Fausto, ayer había una conferencia del presidente del Fondo Monetario Internacional y se van a venir buenas noticias. A mí siempre me gusta trabajar con ejemplos y es más o menos como cuando tú con tu banquero tienes una buena relación, estás depositando un buen saldo, pero debes en la tienda, en la tarjeta de crédito, estás debiéndole meses de sueldo a tus empleados, pero frente a tu banquero tienes una economía sana. Tienes un divorcio adentro y una luna de miel afuera. ¿Puede vivir un gobierno así? Te pusiste metafórico. Hiperbólico, ¿no? Sí, Pero el perro sí te quiere, el perro sí te quiere. Y diría que prosaico. ¿Saben lo que significa prosaico? Entre lo sublime y lo ridículo. Pero es que si no pones ejemplo, o sea, un poco no se digiere. Sí, la relación con el Fondo Monetario es la mejor que tiene el país en este momento, ¿no? Tienes tú por recibir en este año 700 millones de dólares ya en estos días y al final del año otros 1.000 millones de dólares. Que más o menos eso es ya el saldo final del proceso del programa con el Fondo Monetario que empezó en el gobierno de Moreno. Esa plata te va a servir para cubrir el déficit fiscal que este año yo lo calculo que andará en 1.500 millones de dólares. Es el número del déficit fiscal que yo creo que el gobierno dejará. Yo creo que demasiado ajuste, digamos. Yo creo que se le pasa la mano al gobierno en el tema del ajuste del déficit para tratar de estar de a buenas con el Fondo Monetario y complicarnos un poco internamente la situación local. Y te lo grafico de esta manera. El año 2022, el Banco Central dice que la economía va a crecer 2.8%. ¿Y cuánto creció la economía desde el 2014 hasta el año pasado? O sea, en esos 8 años, cuando tú sumas todos esos años, la economía creció 2.8. Es decir, que la economía... No, 2.8 en total, cuando suman los 8 años, ¿verdad? Quiere decir que no hemos crecido nada, ¿verdad? Claro que se nos lleva una parte de esa situación, la pandemia del COVID-2020. Pero es decir, necesitamos más crecimiento, porque en el histórico, en el promedio, hemos estado menos de 1%. O sea, Javier, tenemos un crecimiento ficticio, porque el crecimiento es producto de un azar, que es la subida del precio del petróleo, no de una producción interna. ¿Cómo destinar un poco de esa ruleta que nos ha favorecido los números en estos momentos para sembrar producción y así generar riqueza? O sea, la lógica, y podemos debatir si el petróleo va a promediar 85, 90, depende mucho de las próximas semanas, ¿no? Del conflicto de Ucrania, cómo se desarrolle. El Estado estaba considerando emitir 1.000 millones de dólares en los mercados de capitales, en bonos soberanos. Obviamente esa emisión no se va a dar por los ingresos extraordinarios del petróleo. Hay una cifra que tú puedes decir, ya tenía un déficit, va a ser mucho menor, quizás pueda asumir parte de ese déficit y dedicarlo a las 3 actividades esenciales del Estado, ¿no? Educación, salud y seguridad. Los estados nacieron
Cuando éramos seres nómadas, que andamos de un lado a otro, la primera idea de una ciudad nació para proveer seguridad. Después, para tener los curadores y después para tener a los religiosos. Pero pagar las cuentas también, ¿no? Bueno, tú estás obligado, porque los dineros primero entran a Petroecuador, en Petroecuador tiene que pagarse las cuentas de Petroecuador, de ahí tiene que ir lo que va a los GATS, lo que va a las universidades, y de ahí recién llega a la cuenta T, a la cuenta del gobierno central. Realmente el Estado le entra casi $85 por barril de, 85 por barril de crudo, pero se va desmenuzando, porque el crudo entra a través de Petroecuador, los dineros entran a través de Petroecuador. Solamente déjame, Ramiro, hacer un tema acá en lo tuyo. El hecho de que haya más precio de petróleo no te garantiza que hay crecimiento económico. ¿Por qué? Porque ese precio de petróleo es como lo utilizas. Por eso dije ficticio. Si lo utilizas para pagar, para tener menos déficit, para tener menos financiamiento y no incrementar el gasto, no pasa absolutamente nada en la economía. El crecimiento económico, aparte, es una variable real. Para que crezca el crecimiento, para que crezca la economía por el petróleo, es la producción petrolera la que debería crecer. Porque si crece solamente el precio, ese precio va quizás a ir a alguna parte de la economía, así que el gobierno lo traslada hacia allá. Pero si el gobierno decide simplemente bajar el déficit y no tomar más financiamiento, entonces de esa manera no tiene ningún impacto el petróleo en la economía. Estamos trabajando para la foto y no para la producción. Totalmente, así es. Pero yo vuelvo a insistir en el déficit fiscal, porque los fiscalistas de la escuela de Ana Lucía Hermíos, del amigo suyo de la Torres, ¿no? De Cueva, de Martínez, de todos estos, lo único que les interesa es el déficit fiscal. Y yo entiendo esa parte por los bonos, ¿no? Y los tenedores de bonos hacen guiso, hacen billete con lo mismo, lo sabemos. Pero yo me vuelvo a preocupar, es por la gente, por lo que te pregunté. Y la misma pregunta te hago a ti. Sí, a ver, mira. El déficit fiscal, y Fausto dio una cifra que podemos estar alrededor de $1.500 millones. $1.500 millones representan un Producto Interno Bruto más o menos de $100.000, que 110. Nos representa un 1.2, 1.3%. Se dice en teoría económica, y esto tenemos que acabar de entender, que un déficit por debajo del 3% es más que manejable. Entonces, si tenemos un déficit del 1.2, 1.3%, aquí lo que tenemos que hacer, que nuestro gran problema es que se necesita plata en la esfera real de la economía, la que genera producción y servicios y la que genera empleo. Hacia allá es donde se tiene que encaminar la política económica del país. El presidente. Con nosotros ya Alberto Quintana. Ya está Alberto Quintana. Pero solo una reflexión. Plata en el sistema hay. Sí. Lo que no hay es capacidad de endeudamiento de la producción porque no hay idea o no hay confianza o no hay las dos cosas. A ver, no, pero hay otra cosa, pues, y yo pongo aquí el otro elemento, porque siempre decimos la inseguridad jurídica, el riesgo político. ¿Por qué nuestros vecinos tienen riesgo país? Y el riesgo país no es solo para los papeles del Estado, se utiliza fundamentalmente los papeles del Estado, pero es una referencia para la inversión en general en el país, como referencia. Nosotros tenemos 815, ayer cerramos con 815. Los vecinos están en 200. Entonces, eso significa que el riesgo nuestro, en general, de la economía ecuatoriana es muy alto. ¿Por qué? Por inestabilidad política, por inseguridad jurídica, las reglas de juego que están cambiantes, y que el problema es que como hay tantos grupos de presión política en el país, cualquiera aquí se siente con el derecho de meter una presión política y cambiarte la regla de juego. Sí, pero resulta, y solo recuerdo, hay empresarios que compran riesgos. Solo me voy a acordar de un ejemplo. ¿Usted se acuerda cuando el señor Escopeta vendió la empresa eléctrica? Hubo dos ofertas. Una de un tipo que le dijo, véndeme la saneada sin problemas, y el otro que vino dijo, te la compro como está. Claro. Por supuesto, bajo el precio. Cuando hay empresarios que invierten a riesgo también, algo más falta. Mira, a ver, hay un tema. Nosotros no nos hemos recuperado del 2014. Así es, aún. El 2014 fue el pico del Producto Interno Bruto per cápita del Ecuador. De ahí ha sido un descenso. A veces más rápido, a veces un poquito de subida. Vino Manaví, volvimos a caer. Vino la pandemia y sí, nos tiramos al suelo. En esta área, tú le preguntas a un dueño de compañía de publicidad y te va a decir que hace 10 años la publicidad era unos $370 millones. La torta.
ahora es como 200. Me dijo alguien, aquí no el abogado, pero otro dueño de radio aquí en Guayaquil, que en el sector radio se ha caído mucho más que eso. Menos I-99, por supuesto. Muchas gracias. Gracias por la aclaración. Aquí está Hemos Verónica. sufrido porque nos han pagado los sueldos. Sí. Nos han pagado los sueldos. Hemos subido todo. Pero mira, Ahora somos todos independientes. sí, pero mira ahora el tema. Tienes banano. Banano, 25% de banano iba a la zona de conflicto. Y esto no va, o sea, esto no se va a acabar este año. Porque aquí declararán cese del fuego antes de mayo 9. Vendrán alguien lo violará, no sabremos si fueron los ucranianos, los rusos. Esto tiene para largo. Y eso afectará las ventas a ese sector. Primero, luego tienes todas las importaciones. El fertilizante que llega a Ecuador, 40% de ese fertilizante venía de Rusia, el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Lo que me contaste. Claro. Y que Ecuador exporta un banano que no lo pueden recibir a Estados Unidos. Ah, bueno, esa es otra historia de que los tienen- bananos que iban a Rusia tenían en la funda un insecticida. Eso no lo recibe Unión Europea ni Estados Unidos. Pero no, pero es peor porque el fertilizante, si tú no tienes, el fertilizante se ha doblado el precio. ¿Cómo nuestro campesino, que ya de por sí tiene bajos rendimientos por hectárea, va a aplicar, va a tener de producción si no hay fertilizante? Hay un estudio de México que hicieron de cultivar maíz y trigo sin fertilizante. El uno se cayó 50%, el otro 60%. Y vienen todos los precios nuevos importados. O sea, ahorita los panaderos están, súbanme el pan. Y lo que te están vendiendo es, en vez de 7 panes de 3 mordiscos, te venden 7 de 2, porque no pueden subirte el precio. La harina ha subido, el aceite ha subido, la manteca ha subido. Alberto Quintana y Verónica Sí, Landeta. solamente quisiera, Sí, con toda sí, la sí, historia que nos da, la historia económica que es muy importante siempre, ¿no? Ya te vas, Ramirito. No se vaya. Ponga sacada, doña Verónica. Pero, Para que lo cubran. pero es algo que de verdad, o sea, ya los ecuatorianos venimos viendo. ¿Por qué no logramos ser eficientes como otros países? ¿Por qué no logramos superarnos como otros países que también han pasado por historias económicas totalmente deplorables, pero sin embargo tratan de salir más rápido? Nosotros, ni con dolarización, ni con altos precios del petróleo, ni con nada hemos podido salir. Es que está mal enfocada nuestra visión de O sea, política económica. ¿Qué es salir para ti? Salir, o sea, salir a flote, salir mejor. Hay otros países, como decía el analista económico Fidel Márquez, vecinos que ni siquiera tienen una moneda dura, tienen una moneda fluctuante y pueden más rápido Sí. tener respuestas. Mira, ¿A si qué tú se debe agarras, esto es un estudio del FIB, del Fondo Monetario Del Fondo Internacional. Monetario, del FMI. Si tú agarras del año 80 al 20, la medición de crecimiento económico en base al PIB ajustado por la capacidad de compra, hay 4 países en Latinoamérica que lo lideran. Lo lidera Colombia, Chile, Perú, Uruguay. Nosotros estamos por debajo de Bolivia y lo tengo en el teléfono, está en mi tweet si lo quieres ver. Esa es la verdad. No tenemos consistencia. Hoy Ya, día, no tenemos disciplina, no tenemos consistencia, no consistencia tenemos que- significa que tú aplicas el mismo set de políticas. A ver, en un partido de fútbol tú tienes un árbitro. Fausto le pega aquí a mi amigo Fidel y no pita la falta. Pero voy yo, que soy del equipo de Fausto, y le hago lo mismo a otro jugador y esa sí la pita. No es consistente. Aquí no tenemos seguridad jurídica, encima no hay consistencia, porque la población no sabe lo que quiere. La Yo he vivido población mucho tiempo o los afuera y te gobernantes. puedo decir, no, la ventaja de haber vivido casi toda mi vida afuera es que yo veo al ecuatoriano con otros ojos. Aquí el ecuatoriano, quiero esto, pero quiero este otro, pero esto me gustó ahora porque me gustó quien me lo dijo. No hay una consistencia en pensamiento. Somos dolarizados, pero no actuamos como Panamá, que es un país dolarizado. O sea, eso es bastante complicado. Y estás hablando de que cambios económicos grandes solo suceden. No es lo mismo que tú pongas una póliza del seguro al 10% un año, la saques, te saltes un año y la vuelvas a poner otro año, a que tengas la póliza del seguro, de una póliza de estas por 10 años continuamente. Ese Claro. interés compuesto es mucho más grande. Aquí ese es el problema. Y es un problema que se manifiesta en la inseguridad jurídica, la inestabilidad social, en muchos factores.
Muy bien, son las 9:35, ¿les parece? Hacemos un corte, pregunta Alberto Quintana de regreso. Fidel, Sí. ¿está bien? Vamos al corte, regresamos enseguida. Estamos conversando con Fausto Ortiz, José Javier Orellana y Fidel Márquez. El tema inicial fue si incide la seguridad jurídica en la economía. Nos hemos derivado, pero finalmente, y la primera media hora de conclusión es que incide en todo lo que estamos hablando. Alberto, Verónica, partieron Lucía, Ramiro, regresamos enseguida para seguir conversando con nuestros invitados. 38 de la mañana, seguimos en el panel, está con nosotros Fidel Márquez, está con nosotros José Javier Orellana y Fausto Ortiz. Los tres son gente que tiene que ver con economía, analistas económicos, con los que siempre conversamos. Comenzó con el tema de la seguridad, si es que la seguridad jurídica, la seguridad jurídica tiene que ver con la economía, y nos hemos derivado en varios temas. Antes de que pregunte Alberto Quintana, ya hemos preguntado casi todos, recibo un mensaje, ¿no?, al celular, y ya me lo había advertido Charlie Silva, nuestro operador y querido amigo. Dice: hola, actualmente estamos contratando una gran cantidad de personal a tiempo parcial en línea, salario diario 100 a 500, haga clic en el enlace de consulta y dice https t.m Britney Happy. Es decir, usted pone eso, A ver, ¿dónde? Pásenme. le van a comenzar a chantajear. Ah, no le creo. Eso Sí. Eso es un chantaje. Son links de Estafa. extorsión. Sí, Estafa. es extorsión. Además, para trabajar, ganarte 100, entre 100 y 500 diarios. Pásenme. ¿Qué trabajo es ese? Claro, pues qué trabajo es ese. Ok, En la nada más asamblea, Claro, pero puede no será para la resultar asamblea, atractivo. no será para aplicar a la asamblea. para- Muy bueno. Pero- Para la asamblea puede ser. Puede ser, No, aplicar pues si para la no saben asamblea. ni siquiera diferenciar de público y público. O sea, no, Sí. no, Muy bien. ellos no El aplican. contacto No, no es nos defienda. 59 más, sí, o sea, lo digo, 098-1849. Pásele, abogado, pásele que acá, Pásele que para- quiere ir Mire, probar la... Un sueldo de $100 diarios es un sueldo de $50,000 al año. 2.000 horas por Al año. al año. Porque serían $25 la hora. Serían 12.5 la hora. Claro. Multiplicado por 2.000. A ver, siempre. Muy bien, vamos Alberto Quintana. Bueno, profundizar un poco, señores, ¿qué les parece? En el tema de los factores externos, ¿no? Porque ya se mencionaba algo de la crisis que origina esta invasión de Rusia a Ucrania. Y tal vez profundizar, economista Fausto Ortiz, algo adicional con respecto a eso, a los factores externos, ¿no? Porque se ha hablado mucho del tema a la 9:40. interna, pero hay también otros factores, ¿no? No solamente esto del conflicto, sino también la otra conflictividad, la política de la región, ¿no? 29 de mayo tenemos elecciones acá al lado, en Colombia, por un lado, en octubre tenemos elecciones en Brasil, ¿no? Y esto del péndulo político, estos temas que se habla mucho, ¿no?, de la influencia que tiene en el área regional toda esta situación. Básicamente, ¿cómo influirá todo esto? ¿No? Más allá de que no podemos ser adivinos, no sabemos cuáles van a ser los resultados electorales, pero como están dadas las cosas, ¿cómo ven aquello? Mira, si no somos capaces de leer lo que está pasando en la región, ¿verdad? Ya estamos iniciando el camino del fracaso. Pasó en Chile, pasó en Perú, En Perú. quizás pase, y ojalá no ocurra, pero quizás pase en Colombia, y está pasando aquí. Cuando el gobierno, en lugar de tratar de aprovechar la ventaja del precio del crudo para darle algo a la población de ese precio del crudo, para devolverle algo a la población del incremento en los tributos, y no lo hace, y lo que hace es tratar simplemente de contentar al Fondo Monetario Internacional, y ni siquiera contenta a los tenedores de bonos de deuda, porque los tenedores de bonos de deuda siguen con el riesgo país en 800 puntos. Nuestro rendimiento para conseguir plata está a más del 10%, que es el triple de Chile, el doble de Colombia, o sea que es una locura. Si el gobierno no entiende que lo que está pasando alrededor puede ser un viaje en el tiempo de lo que nos va a pasar a nosotros, y no gira hacia tratar de decir, ¿sabes qué? De los 1.500 millones de dólares que va a dar el petróleo, y que van a entrar quizás 1.000 millones al presupuesto del Al Estado, fisco. el 10, el 20, el 30, el 40% hay que destinarlo hacia cierto gasto. Eso y es. quizás no es gasto corriente que hay que destinar, o sea, Claro. no es que con esto voy a subir los sueldos, Claro. con esto aquí voy a... No, quizás te toca hacer las benditas carreteras que están destrozadas Destrozadas, por los lados, por el tema y invernal. demostrar de que puedes hacer esas benditas carreteras a un precio razonable sin robar, para que nos vayamos sacando el concepto de que no importa que robe, pero que haga obras, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas son las que hay que esperar que el gobierno
gire. Pues si no se da cuenta el gobierno de que está lo que está Correcto. pasando en la región, estamos condenados Si no a la se, misma claro, ruta. si no se sintoniza, y tal vez pues a la expertise en materia económica el doctor Fidel Márquez también le une esa capacidad académica también, y en ese sentido, ¿qué tan complejo y qué tanto se pueden complicar las cosas acá? Habida cuenta de que estamos en momentos en que a lo largo del mundo se ve un descontento social, porque no, este no es un problema. Antes siempre decíamos y metíamos en el saco Latinoamérica, los problemas de Latinoamérica, pero ahora vemos en grandes países desarrollados, vemos en Francia que hay una conflictividad social, en España, qué sé yo, pues a lo largo de Europa se siente también. Ya esto ya no es un problema del sudeste asiático, del África o de Latinoamérica. Sí, Alberto, mira, yo tengo el análisis que hago con relación a esto. El mundo está en crisis, y hay que partir de ese hecho, porque tenemos y hemos venido arrastrando crisis. Hemos venido arrastrando crisis desde la financiera, y me recuerdo que arrancamos este siglo con la crisis de la burbuja tecnológica. Exacto. Recordarán ustedes eso. Después tuvimos la burbuja hipotecaria en cuanto a los elementos de crisis económica como tal. Después nos vino la crisis de la segunda década del siglo XXI. Exacto. Que es la que no nos recuperamos nosotros todavía. Pero que todas esas son crisis que se dan a nivel internacional. Y ahora tenemos la crisis de la invasión rusa, que de una u otra manera está afectando habiendo pasado por la pandemia. En proceso que todavía estamos en lo que los economistas llamamos la W, que es el comportamiento de que piensa que está saliendo y cae de nuevo. No habíamos terminado de esa recuperación de la pandemia y nos viene la guerra, la invasión rusa, que provoca una crisis en el comercio internacional. Correcto. Entonces, con esa lectura, yo parto del principio del darwinismo schumpeteriano. Y explico qué es eso. A ver. Darwin, selección de las especies. Sí. Schumpeter, el padre de la teoría de la innovación en economía, etcétera. Entonces, aquellos ejecutivos, aquellas empresas y aquellos países que no vayan a la innovación, que no se reinventen, van a perecer dentro de este concepto, porque el sistema, conforme crea las crisis, el propio sistema soluciona las crisis y los agentes económicos se reinventan dentro de este sistema. Y voy a poner un ejemplo muy ecuatoriano. El camarón. El camarón, ¿cuándo ha tenido precios de sustentación? El camarón, ¿cuándo ha tenido leyes que lo favorezcan directamente? Se han tenido que reinventar constantemente. Exacto. Y hay un ejemplo importante. Incluso en el camarón. Cuando pasó lo del white spot, pues sí. Lo de la mancha blanca. Lo de la mancha blanca. Cuando el mundo le metía antibióticos, nosotros hicimos selección natural con el camarón en los cultivos. Así es. Entonces, ese ejemplo nos dice que tenemos que irnos a la innovación y la creatividad dentro de nuestro sistema empresarial si queremos como país salir adelante. Y aquí incluyo también la empresa pública, que tiene que reinventarse la empresa pública ecuatoriana. Claro, este es un tema del sector público. Y no, es de los dos sectores. Claro. Es de los dos sectores. El sector público lo primero que tiene que hacer es eliminar la cantidad de trámites que existen en el país. Claro. Y partiendo ahí, y eso viene a través del gobierno digital. No solo de discurso, sino de real, que nosotros con un clic resolvamos todos los problemas. Correcto, es el sector empresarial. José Javier Orellana. Mira, ¿cómo ves todos estos temas? Déjeme apuntalar un par de puntos. Correcto, acá, mira. Sí. Colombia el año 18-19 hizo modificaciones en tramitología y le ahorró a los colombianos más de 200 millones de dólares. Ese concepto de simplificación. Totalmente. Okay. O sea, los notarios públicos registran la propiedad, algo que se ha querido hacer aquí y no se hace. Ese es un punto muy válido. Hay muchísimas cosas que el gobierno puede hacer que no necesariamente necesita la asamblea, que puede beneficiar al consumidor, facilitar los negocios. Decisión política. Sí, no, y tomarse el esfuerzo, poner a alguien y decir, a ver, tú te encargas de ver por qué los de la construcción dicen que tardan X cantidad de meses a hacer este papeleo, cuando debería ser electrónico, podría solucionarse, claro. O sea, resolver problemas internos. Ese es un punto muy importante. El gobierno no tiene obra emblemática.
necesito un quinto puente para decir, mira, Hemos estoy peleado aquí, por eso aquí desde el principio. esto es mío, esto lo construí yo, Mi lo empecé impronta. yo. Mi impronta, O lo exactamente. hice yo. Pueden ser 2 carriles, como Lo que sea, sea, pero ok. darlo empezando en este gobierno. Tercero, en la construcción y en todo esto que hemos estado hablando de la inflación importada, tú tienes que dar facilidad porque si no hay empleo, no hay consumidor. La gente consume mucho por lo que tiene de ingresos y por tarjetazo. Pero las casas se están incrementando en precio en gran parte porque el hierro, el aluminio, el Hablas de la cobre construcción están de subidos las de casas, precio. ¿no? Claro, de la las casas construcción de las construcción, casas. un 7% más o menos. Las tasas, pero ya después te tiene Claro. Inflación de costos. De Inversión costo. de costos. Esos materiales, esos bienes primarios deberían entrar sin impuestos para que aquí se los industrialice, aquí se hagan los tubitos, aquí se hagan las diferentes manifestaciones, los marcos de ventana, etcétera, y así hacer todavía más asequible la vivienda. Pero ya no es de época de seguir pensando, ya son casi un año de gobierno. Estamos Claro. ¿qué es A mejor, poco. señor? A poco, Sí, a un- en mayo. Y no hay una obra, Casi y esa un obra mes. primero no hay. Casi un mes. Claro, Sí, y- solamente para regresarnos al primer punto de lo que usted decía cuando yo le preguntaba sobre por qué no hemos podido aprovechar todo lo que hemos tenido. Y usted decía que sí, que a veces los ecuatorianos queremos una cosa o no queremos lo otro y no queremos lo otro. Ayer que conversaba con algunas otras personas para poder hacer el tema de, por ejemplo, de la eliminación y regularización de trámites, hay que entender, o sea, aquí también la parte pública no quiere colaborar. ¿Por qué? No. Porque al ver una innovación o una simplificación, ellos lo ven como un puesto menos de trabajo. Entonces ahí hay que sincerar también lo otro. Hay un dicho americano que dice que toda burocracia, su Así primera es. misión es sobrevivir. Es claro. obstaculizar Y cualquier No, cosa. es sobrevivir. Pero Entonces, bueno. para tú sobrevivir tienes que crear el problema. Ya. Si la solución es tan fácil, tú no existes. Pues, Y a la final Claro, ellos y al son fin- los dueños del gobierno. Pero y al final, de los gobiernos. entonces, Siempre si tú están quieres allí. cambiar, no lo vas a poder hacer. Pero- porque igual te topas con una Es que- pared. Claro, pero sino que ahí viene el liderazgo nacional, ¿no? Y de eso se Claro. habla. Porque, mira, cuando hablamos de simplificación de trámites, llegar, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado, Fausto, aquello de ir a la tramitología cero papeles? Porque se ha hablado tanto del tema y no se ha podido avanzar. El presidente Lasso tenía una gran oportunidad de trabajar de la mano, por ejemplo, con los GACs municipales. ¿Por qué? Él tiene un coidiario suyo presidiendo la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Y yo he venido insistiendo y no le sacan provecho a eso. Porque es a través, por ejemplo, en esto, ¿quiénes otorgan los permisos de construcción? Son los municipios, las edificaciones, el control de todos esos aspectos. Y el tema de cero papeles, de simplificación de trámites. ¿Ustedes han visto un municipio que tenga la ventanilla única de Trámite atención? único. ¿O el trámite No. único? Nada. Fuera de Guayaquil, por eso yo me río cuando hay gente que dice que el modelo exitoso y que ni sé cuánto, no lo pueden trasladar a las alcaldías y a los municipios de sus propios coidiarios a 30 kilómetros de Guayaquil. Es increíble, vayan a Yaguachi, vayan a Milagro, vayan a Daule y pregunten qué tiempo se demoran en entregarles un certificado del registrador de la propiedad. Es increíble, en tiempos de tecnología, hasta un mes. Estando aquí en Guayaquil con un modelo que es muy eficiente. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿y por qué no traslada? Si es un software, es una cuestión tan sencilla, ¿y por qué no lo hace? ejemplo sencillito. Yo hace una semana fui a renovar mi pasaporte y ahí tú encuentras en el Ministerio Electoral, no sé, 200, 500 personas. Afuera, tramitando. Adentro, Ya en sé. el trámite, ¿no? Sacando. Y entonces tú haces el proceso en línea. Tú vas y pagas en línea y te sale el turno en línea. Ya has pagado. Y cuando tú estás llegando, la persona de la entrada te dice, déjeme ver el recibo de pago. Oye, pues sí, y tráigame lo impreso. Pues si ya está pagado, está acá. No, entonces te toca ir al cyber del frente a sacar Claro, la impresión imprimir. y pagarle, no sé si era $1 o alguna cantidad al tipo. Qué Entonces, terrible. si ya está pagado, entonces eso simplifica, o sea, en cosas tan básicas. Ujú. O si no, de una vez ponga el cyber como negocio del Ministerio del Litoral o del que hace los pasaportes, pero no estés haciendo como dice José Javier, un problema para Eso. ganarte un billete. Eso está mal. Claro. Y lo otro, ya un poco avanzando hacia a lo macro. Cuando Moreno arrancaba en su mandato hace casi 5 años, le preguntan a los empresarios, señores empresarios, ¿qué quieren ustedes para que la economía mejore? Y los empresarios le dijeron 2 veces, porque 2 veces le preguntaron, elimínanos el impuesto a la salida de divisas. Y Moreno no lo hizo, pero aunque sea Moreno, dejó puesta una ley que te decía que el presidente de la República puede bajar el ISD, el salida de divisas,
con un informe favorable del Ministerio de Finanzas por decreto, ¿no? Y el presidente Lazo lo ha utilizado ahora, bajó 0.25 el primer trimestre, ya estamos hoy día 0.25 adicional, es decir, el impuesto a las divisas hoy día es 4.50. Pero ¿quién paga el impuesto a las divisas? El concepto general es que lo paga el rico que quiere sacarse la plata fuera del país. Pero la realidad es que lo pagan las importaciones. Entonces, aquella importación que José Javier dice, oye, importemos más barato estos materiales para que la construcción sea más barata, se mejoraría muchísimo si es que le eliminas el 5% de la divisa. Claro. O como dice Fidel, déjale en un valor que sea un marcador. Sí. Ponle el punto 1, ¿no? 0,000. Cualquier cosa para tratar... Para que sea registro nada más. Claro. Entonces, hay que hacer ese tipo de cosas porque necesitamos mejorar lo que puede hacer el Ejecutivo y no estar condenados a los pactos que pudieran requerirle trabajar con la Asamblea. Sí, en cierta manera el país no se coordina. Mira, ver 70.000 almas cantando Dale, ecuatorianos, te mueve el corazón. Pagas tarifa del primer mundo y una desorganización a la entrada de tercero. Esa es nuestra idiosincrasia. O sea, por un lado, por ejemplo, esto se podría hacer. O sea, no hay nada muchas cosas que puedes hacer sin la Asamblea. Ya estás casi un año. ¿Cuántas han pasado? ¿Cuántos trámites se han reducido? ¿Cuánta es la efectividad? Aquí el consumidor, no, salvo algunas empresas que sí se preocupan, a la gente no le importa el consumidor. Aquí el servicio al cliente es pésimo. Dense un viajecito por Colombia y van a ver la atención en Colombia. Los pesos tienen un servicio de los mejores del mundo. Claro. Ya, pero va al punto servicio al cliente. Pero va al punto de... Tú compras algo y te hacen un favor más o menos y tú pagaste. Claro, lo hemos comentado 1000 veces. Pero mira, en el mundo te preguntas si quieres factura o no quieres factura, Así si es. quieres consumidor final. Así O sea, es. el asunto es ver cómo le sacas el cuerpo y también evades impuestos, que también es otra mala costumbre que el gobierno mismo se encargó de profundizarla. Porque cuando le quitó la factura que tú puedas presentar de tu consumo, bajaba que era 13.000, bajó a 5.000, la verdad que dio un paso atrás. Claro. En la cultura tributaria. El gasto deducible. Sí. Claro, por eso. Eso va en contra de la cultura tributaria. Y es real, totalmente. porque cuando te preguntan, ¿quieren? No, sabes que no me ayuda en nada, ni me beneficia, ni nada, no me dé. Pero te digo, pero es que son dos temas tan administrativos. El primero le llaman benchmark. Algo que todas las consultoras te van a decir, haga un benchmark contra el mejor proveedor. Entonces, copia de países. Te das cuenta que en Colombia hay esta metodología, en este país esta cosa. Lituania creo que es el país, o es Estonia, el que todo es electrónico, el e-government. Claro, manda allá que la gente venga con las ideas frescas de qué es lo que se puede hacer. Y este tema, es que ese es el problema. O sea, no nos gusta quedar estancados. Nadie reclama. O sea, y cuando reclamas no hagas pito, quédate frío. Sí, quédate frío. Claro, manda el técnico a Estonia y dice, bueno, y con esto se van 500, solo quedan 3. No, ¿sabes cómo yo lo resumo? No entienden. ¿Sabes cómo yo lo resumo? Lo mandas, viene con todas las intenciones, va y quiere aplicar el tema de lo que dice Alberto. Le digo, hermano, quédese frío. Aquí está la por suya. eso, ajá. ¿Cómo? No, yo no. Hay muy poca gente que resiste, porque es un tema de tener ética. Dice, no, y se acostumbra al sistema. Conclusión, perdiste. Entonces, es voluntad, es un tema idiosincrático que hay que ver. Se puede cambiar, porque hemos arreglado el Ecuador en 1 hora. Se puede cambiar. Tú estuviste. Se pueden cambiar. La gente sabe que los ministros de finanzas, por ejemplo, duran poquito tiempo. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo tengo un caso del tema de CIGEP, yo diré 11 meses y 3 semanas. Estás por encima de la media. Y entonces tenías un sistema de información financiero que se llama hasta ahora el CIGEF, que habían gastado como 50 o 60 millones de dólares para poder implementar. Yo estuve acompañando desde el 2005 al 2007 a por lo menos 3 o 4 ministros de finanzas. Entonces yo había visto cómo iba esa cuestión y la gente avanzaba, como se caía el ministro, entonces no va. Avanzaba, se caía el ministro. Entonces, cuando ya me tocó a mí estar el ministro en el 2007, yo pude implementar ese sistema y está operativo hasta hoy día. Y la gente sabe que ahí hay billete. Y lo volvieron a querer cambiar hace unos cuantos meses. Y volvieron a gastar una cantidad enorme de millones de dólares y volvió a caerse y a perderse plata. Entonces la gente sabe cómo es la dinámica en el sector público para entorpecer y ganarse su billete. Nos quedan 2 o 3 minutos. Solamente en 1 minuto cada uno resuma. Comencemos con usted, doctor Márquez. No hable tanto por ahí, no cuchichee. ¿Hay solución al tema? ¿Cuál es su solución? En 1 minuto, por favor, de cada uno final. A ver, sí hay solución, siempre hay solución.
Hay que partir de ese principio. Y la solución está en cambiar el modelo de desarrollo que tenemos como país. El modelo hay que descentralizarlo y tiene que acercarse la toma de decisiones a la acción de las acciones. Es decir, donde se va a ejecutar la acción, ahí tiene que estar la toma de decisiones, lo más cercano posible para evitar la tiranía del status quo, que es la burocracia y que nos provoca acá. Por tanto, el régimen centralista que tenemos es lo que hay que dinamitar como estrategia en el país. ¿Qué dice José Javier Orellana? Su conclusión. Estoy de acuerdo con la parte de descentralizar, pero también creo que aquí falta apuntalar objetivos. Por ejemplo, decir, miren, vamos a hacer el quinto puente, ¿por qué? Porque reduce el costo de las exportaciones, o sea, va con el ambiente de creación y este es algo que tiene aceptación. O sea, es ridículo que la carretera Machala-Guayaquil, por la que circulan gran parte de las exportaciones no petroleras del país, sea un asco. O sea, es terrible. Entonces tienes que empezar a apuntalar que yo me voy a apuntar en un eje de incrementar la productividad en el país. Esta es una de las obras, quizás no la llegue a finalizar, pero ya está lanzada. Porque no se nota ese liderazgo en ese sector. Claro. ¿Qué dice Fausto Ortiz? Sí. También hay que poner de parte de la gente, ¿no? La gente la mayoría de la gente piensa que tiene que darte todo gratis y eso no es un concepto adecuado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le dice, y estoy pagando impuestos y no recibo nada a cambio porque todos me roban, digamos. Entonces, eso también hay que reclamarlo. Pero, por ejemplo, en el tema de las carreteras, para usar el ejemplo de José Javier, reclamamos para que la carretera Guayaquil-Salinas cuesta $2 de ida, $2 de regreso. Y ese costo, con las completas, alcanza a cubrir el tema del mantenimiento. Pero si que quisiéramos decirle a alguien, haz una carretera nueva y la pagamos con peaje, por lo menos costará $13, $15. Y en este país no vamos a pagar nunca un peaje de $13 o $15. Porque nuestro concepto es, no puede ser tanto, debe ser gratis. Y si mañana complica la vida a un alcalde que cruza, por desgracia, ese camino, el alcalde hará un bypass para que la gente no coja el peaje o la gente tumbará la caseta, como ya ha ocurrido en muchos cantones de la patria. Entonces, también hay que poner del lado de la gente, exigir, reclamar, pero también construir y pagar los valores que corresponden, ¿no? Claro. Y lo interesante, perdónito, es que tú dices que es la carretera Salinas, pero si fueran a Miami, de Miami a Orlando, ahí lo pagan sin chistar. Sin problema. Sin asco. Lo pagas, no, los pagas porque son varios. Su criterio final, ¿algún comentario? Sí, lo que aquí acabamos de decir, o sea, definitivamente hay que liderar. Y hay que liderar un cambio. Me uno a lo que dijo el economista Ortiz, hay que quitar ese membrete de Estado paternalista, porque el Estado paternalista solamente es para quienes tienen algo fijo y el resto no. Y los 5 millones de desempleados siguen esperando. Sí. Entonces ahí hay que igualar las cosas. ¿Qué dice el doctor Quintana? La clase dirigente tiene que cambiar también el chip, ¿no? Porque hay muchos, por ejemplo, ya alcaldesas que están pensando en reelección, pues de manera populista, incentivan a la gente a eso, ¿no? Es que es gratis, 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 y a la vuelta de la esquina no tiene servicio de agua, no tienes las obras de infraestructura y saneamiento básico, solamente por citar un ejemplo. Y tal vez agregar algo, ¿no? La gente que está en la función pública, aquí no tenemos bien claro lo que es el Estado. O sea, la gente piensa que el Estado es el Ejecutivo, es el gobierno central y nada más. Y nos olvidamos que los GACs son parte de esta gran estructura, son Estado. Y estamos totalmente confundidos. Entonces no sé, hay esa articulación que debería de haber para la toma de decisiones al unísono y de manera responsable. Yo concluyo con 2 o 3 comentarios. Primero, con lo que comenzó el panel, y todos coincidimos. Sí, la inseguridad jurídica afecta a la economía de un país y de todos, porque si no hay Estado de Derecho, no se pueden hacer transacciones como deben de hacerse entre los privados y peor con los públicos. Segundo, me quedo con algunos comentarios. El de Fausto Ortiz respecto a que el Estado tiene que destinar parte de ese dinero que está entrando por el petróleo a la gente, a hacer carreteras, al bienestar. Si no, solo con lo macroeconómico y con los bonistas no vamos a llegar a ningún lado. Todos sabemos a dónde va eso. Hay que poner servicio de la gente. Y eso no es regalar. Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de obras, estamos hablando de cosas que ayudan, hospitales, mejorar la seguridad. Yo creo que es bueno lo que están haciendo con las boticas. Ok. Y tercero y último, me quedo con algo interesante que lo dijo José Javier Orellana, es el quinto puente. Alberto, nosotros comenzamos desde el primer momento que comenzó el gobierno a pelear por este asunto y se ha quedado allí. Hemos entrevistado varias veces al mismo presidente, se lo hemos comentado, lo comenté,
al ministro de Transporte y Obras Públicas varias veces, lo hemos conversado con la alcaldesa, en fin, pero y nos llama la atención que esto siga esperando. Nos dijeron que en 2023, porque tenía una demora. Y coincido en que una obra emblemática le gusta, y sobre todo al guayaquileño le gustan las obras emblemáticas. Todos le pueden decir a cualquiera, pero por ejemplo el alcalde emérito, hacía unas obras que sí que la aerovía, pero esta es la obra. Siempre hizo obras porque a la gente le gusta, generan bienestar, trabajo, empleos indirectos. Es decir, hay que hacerlo. Conclusión, y lo último que decía Fidel Márquez, decían mis compañeros, hay que tener voluntad. ¿Cómo hacemos con la burocracia? Aquí estamos algunos que hemos trabajado en el un lado y en el otro, Alberto, Fausto, en la función pública, que en la función pública y en lo privado. Y es totalmente diferente, pero algo hay que hacer. Y yo creo que el camino, lo dijiste, era descentralizar. ¿Cómo descentralizas? Ese es el reto. Voluntad y liderazgo, señores. Por ahí va el asunto de manera definitiva. Paciencia y fe. Paciencia y fe. Y baja aún en Semana Santa. Y no solamente es el tema del quinto puente, que en vez de dársele impulso se está quedando rezagado, sino también hemos reclamado aquí el tema del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. Hablamos con el vicepresidente y el vicepresidente, el doctor Borrero, dijo, tranquilo, que estamos comprometidos por eso, pero el tema quedó por ahí. No solamente que no está lento, ya no camina, ni siquiera va con lentitud. Nos despedimos.